Bien, ahora viene esta parte del problema que básicamente es resolver estas integrales. Obviamente cada ejercicio tiene sus variantes. Son todas integrales indefinidas, pero vamos a ver un poco las características de cada una, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, lo siguiente, ¿sí? Fíjense, nosotros vamos a tener que calcular la primera integral, ¿no? Que nos queda x por seno de x al cuadrado más 4. Hay varias ideas que podemos sacar acá. Como comentario yo les diría, en general, nosotros tenemos dos técnicas grandes por fuera de lo que es leer las integrales directamente de la tabla, ¿sí? O sea, integrales que son un poquito más complejas o que hay que trabajar un poco más, como pasa en este caso, ¿sí? Entonces, lo ideal acá sería lo siguiente. Primero pensemos qué tipo de funciones tenemos. En general no hay una regla estricta, hay varias técnicas como para que ustedes puedan resolver integrales y las técnicas son meras recomendaciones. Hay que probar si funcionan o no en la vida real. Pero fuera de eso, no hay grandes variaciones, ¿ok? Entonces, lo que yo les diría acá es lo siguiente. Vamos a pensarlo esto de la siguiente forma. Yo veo que esta integral, por ejemplo, tiene una composición, ¿sí? Más allá de que hay una multiplicación de x por seno de x al cuadrado más 4, digamos, el hecho de que haya una composición, una función compuesta, habla de que por lo menos una sustitución no sería una mala idea y que podemos empezar por ahí. Probablemente funcione, ¿sí? Luego, partes en general es una técnica que se usa cuando nosotros tenemos dos familias de funciones distintas. Por ejemplo, funciones polinómicas con logarítmicas, con exponenciales o trigonométricas, ¿ok? O sea que son de ramas distintas. Que podría aplicarse en este caso, por supuesto, pero a lo mejor también podemos empezar por algo más simple, ¿sí? A lo mejor funciona mejor y después probar otra cosa. Entonces voy a probar de usar sustitución, ¿sí? Entonces vamos a venir acá y vamos a usar el método de sustitución, ¿sí? A ver si funciona. Entonces, en este caso, pónganse, vamos a ver acá, ¿no? Método de sustitución. Lo que voy a hacer es simplemente probar, siempre que haya una composición, lo ideal es sustituir por lo que está compuesto. Siempre lo que está compuesto es la capa interna, ¿sí? Fíjense que x al cuadrado más 4 está metido dentro de la segunda capa, que es la de seno, que es todo esto que ustedes ven acá, ¿sí? Entonces esto nos va a quedar como u, vamos a tener x al cuadrado más 4. Voy a hacer la derivada, ¿sí? Entonces te queda diferencial de u, que es 2x por diferencial de x, ¿sí? Y aquí en este caso voy a despejar el diferencial de x, ¿sí? En función del resto, que esto me queda diferencial de u dividido 2x. Esto estrictamente, ya les digo, ustedes dependen de la literatura que consulten, a veces se puede despejar tanto el u como el x y el diferencial de x. En realidad a veces también se recomienda hacerlo así para chequear si nuestra elección fue buena o no. La idea de sustitución es cambiar la letra con la que estoy trabajando, mi variable, por otra que sea un poco más cómoda, con lo cual si tuve éxito en mi cuenta, eso quiere decir que mi variable x se fue de la cuenta que yo estoy trabajando, ¿verdad? Entonces voy a tener en este caso la integral, fíjense, voy a reemplazar x por seno de todo esto que está aquí adentro, que es u, ahora pasa a ser mi variable u, y luego el diferencial de x, que ahora pasa a ser, está en multiplicación, no se olviden, diferencial de u dividido 2x, ¿sí? Y observen ustedes lo siguiente, x con x se cancela, ¿sí? Si esto lo paso en limpio me va a quedar como la integral de seno de u dividido 2, diferencial de u. Este dividido 2 puedo sacarlo por fuera de la integral multiplicando y la integral a secas me queda como la integral de seno de u diferencial de u. Y tengo que tener un segundo a analizar si esto que hice está bien o no. ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, justamente porque observando la cuenta, ¿sí? Observando mi expresión final, ¿sí? La variable x, ¿sí? En este caso desaparece por completo, ¿sí? Y en este caso queda solo la variable nueva, que en este caso es la u, ¿sí? Entonces es importante para ver que nuestra cuenta ya ha estado bien resuelta, ¿sí? Entonces eso es lo que ustedes tienen que tener presente, ¿de acuerdo? Entonces nada, para comentario al margen para este tipo de casos, ¿bien? Entonces ahora, fíjense, vamos a la tabla, ¿sí? Yo tengo esto desde tabla, estoy citando la tabla de integrales. Como ustedes tienen la función, para decirlo de una manera, f sub x prima y f sub x, la integral de seno, ¿sí? De x me va a quedar como menos coseno, ¿sí? Entonces cuando voy a la cuenta, acá directamente la integral de un medio de seno de u, esto me queda como un medio de menos coseno de u más la constante, si acá hay una multiplicación, entonces en limpio me queda menos un medio
de coseno y tengo que volver a usar la variable que tenía al principio, que es u, que en este caso me queda, ¿sí? X al cuadrado más 4, ¿verdad? Y todo esto más la constante. Entonces, en definitiva, la cuenta me va a quedar así. Lo bueno de estas cuentas es que se pueden chequear fácilmente, no son cuentas de demasiados pasos, con lo cual esto es algo que rápidamente uno puede darse cuenta si estamos en lo correcto o no. ¿Cómo hacemos para chequear si la cuenta que hicimos está bien o no? Bueno, porque si la derivamos, vamos a volver a obtener lo que teníamos al principio. O sea, en teoría, nosotros partimos de esta función, ¿sí? De x por seno de x al cuadrado, o sea que sabemos que esto es la derivada de nuestra función. Entonces, si yo lo derivo esto, en este caso lo derivo, debería llegar a lo mismo que tengo acá. Vamos a hacer la prueba. F' de x me queda menos un medio, ¿sí? Que es la constante multiplicando, la derivada de coseno que es menos seno, ¿sí? De lo que tengo adentro, que en este caso me queda x al cuadrado más 4. Luego tengo la derivada de x al cuadrado que es 2x, ¿sí? Y luego tengo la derivada de la constante que va a ser 0. Vamos a pasarlo en limpio esto, ¿sí? Observen ustedes. Menos con menos es más, ¿sí? Un medio con 2, esto se cancela, ¿sí? Menos con menos es más y esto me queda x por seno de x al cuadrado más 4. La constante vale 0, con lo cual fíjense, chequeamos que efectivamente llegamos a lo mismo. Fíjense, 2 minutos y ustedes se quedan tranquilos de que hicieron bien las cosas. Esto se los recomiendo, háganlo siempre, ¿sí? Es una buena inversión de su tiempo en el parcial. Vamos a hacer esta, por ejemplo, ¿sí? En este caso lo voy a dejar acá al lado. Fíjense lo siguiente, ¿no? Mismo concepto que antes, me calcular esta integral y hay varios tips para estudiar acá, ¿sí? Entonces, como primera cuestión, vamos a ver lo siguiente. Yo en este caso tengo algo similar en mi cuenta, que es que por más que tengo coseno, ¿sí? Dentro de una composición y tengo una multiplicación por una función polinómica, y digo, bueno, para empezar son dos funciones de naturalezas distintas, ¿sí? Tengo una función trigonométrica con una función polinómica, ¿sí? Pero, en definitiva, lo que tengo en este caso, sí, sería también decir, bueno, podría ser partes, ¿no? Vamos a ver si esto funciona bien o no. Por ejemplo, ¿verdad? Yo recomendaría algo similar. Como hay una composición, volver a tomar, ¿sí? Por ejemplo, vamos a tener u, que me queda 2x a la 5 más 1. Entonces, cuando lo derivamos, esto queda como 2 por 5 por x a la 4 por diferencial de x. En este caso, fíjense que esto queda como 10 por x a la 4 por diferencial de x. En estos casos, acá también hay una opción que es válida. Fíjense ustedes la integral, ¿no? Lo voy a poner con distintos colores para que se vea. Supongamos que al u lo pongo con verde, ¿sí? Entonces cuando vayamos a nuestra integral, este u va a estar acá. Pero acá, nuestro diferencial de u, que lo voy a pintar en amarillo, ¿sí? Está por completo dentro de la cuenta. O sea, ustedes pueden tener la opción, por supuesto, como hicimos antes, de despejar, de reemplazar el diferencial de x y ver que cierre todo, pero también tienen la opción, sean flexibles en eso de poder reemplazarlo si ustedes ven que la cuenta queda por completo entera, pueden hacerlo también y eso no va a ser representar un problema, ¿está bien? Entonces en este caso la cuenta nos va a quedar como coseno, ¿sí? De u, ¿verdad? A ver en qué, vamos a respetar la gama de colores que hemos puesto, todo esto por diferencial de u que nos va a quedar así, ¿bien? Vamos a chequear, fíjense que nuestra integral ahora está por completo sin la letra x, ¿sí? Entonces ahora nuestra sustitución está bien hecha, con lo cual nos quedamos tranquilos de que nuestra cuenta estuvo bien calculada. Entonces ahora vamos a ver a la tabla, ¿sí? Y en la tabla la integral de coseno es seno directamente, ¿no? Entonces vamos a tener seno de u más la constante. Y lo que falta hacer en este caso es reemplazar por la variable, por supuesto. Entonces f sub x nos va a quedar como seno de 2x a la 5 más 1 más la constante. Bien, vamos a chequear de vuelta que esto esté bien hecho, ¿sí? Entonces en este caso lo que vamos a tener es lo siguiente, ¿sí? Yo voy a tener f' de x, que esto me queda la derivada de seno, que me queda coseno, de lo que está dentro por supuesto sin derivar, y luego, ¿sí?
la derivada de lo que está dentro, que es 2 por x a la cuarta, ¿sí? Por 5, más 0, que la constante vale 0. Entonces esto queda 2 por 5, 10, 10 por x a la cuarta, por coseno de 2x a la 5 más 1. Fíjense que efectivamente es lo mismo que quedaba en la integral original, ¿sí? Quizás acá el orden cambie un poquito, pero en definitiva la cuenta es la misma. Entonces nada, de vuelta, ¿no? 5 minutos, 2 minutos, ustedes hacen la cuenta y se quedan tranquilos de que el resultado está bien hecho. Bien, bueno, vamos a hacer ahora el último ejemplo, es el 3. Acá la cuenta es un poco distinto, no mucho más distinto, pero observen lo siguiente, calcular una integral, ¿no? Sabiendo o teniendo en cuenta que la imagen en la función primitiva de 0 vale 8. ¿Esto por qué es importante? Bueno, justamente porque nosotros vamos a tener que, para nuestra función, ¿sí? Nuestra constante no va a ser una constante anónima como las que estamos acostumbrados, sino que simplemente es una constante que tiene un valor. ¿Está bien? Entonces lo que vamos a tener en cuenta. Entonces, por ejemplo, en este caso lo mismo, ¿no? F sub x, vamos a tomarlo como que es la integral de f' de x, ¿sí? En este caso, f sub x me va a quedar como la integral de x por coseno de x al cuadrado diferencial de x, más su respectiva constante, ¿verdad? De vuelta acá, si tuviera que elegir, diría una sustitución, puede ser lo más correcto porque tengo una composición, ¿sí? Como puede ser la que tengo acá con el x al cuadrado. Entonces al momento de hacer la derivada, ¿sí? Voy a tener diferencial de u, que esto me queda 2x diferencial de x. Acá también se da esto de que x por diferencial de x también está. Podría despejar, ¿sí? En vez de diferencial de x, x por diferencial de x, que también es válido, no hay problema, ¿sí? Y en este caso me quedaría que x por diferencial de x simplemente me queda un medio de diferencial de u. Bien, entonces ahora cuando reemplazo, ¿sí? Fíjense, mi integral me quedaría como coseno de x al cuadrado por x diferencial de x. Esto es válido, pues simplemente estoy cambiando el orden de los factores, ¿sí? Entonces ahora cuando reemplazo, esto me queda la integral de coseno de u, ¿sí? Ahora pasa a ser mi nueva variable. Y luego el diferencial, que acá lo vamos a poner en verde, x diferencial de x, que todo esto es un medio por diferencial de u. Observen ustedes que la integral nueva ahora me quedó sin la letra x, con lo cual eso está bien, ¿sí? No hay problema. Y acá voy a tener un medio, ¿sí? De la integral de coseno de u, diferencial de u. De vuelta esto hay que buscarlo en las tablas, ¿sí? La integral de coseno es menos seno, entonces ahora cuando me fijo la cuenta, esto me queda un medio de seno de u más la constante, y ahora cuando reemplace todo, esto me va a quedar un medio de seno de u, que era x al cuadrado, más la constante. Bien, antes de chequear el valor de la constante, lo que yo les diría es chequeen primero que la derivada esté ok, ¿sí? Entonces la integral que hayan hecho esté ok, con lo cual se resuelve haciendo la derivada, ¿sí? Tengo un medio, la derivada de seno que es coseno, ¿sí? Mantengo el x al cuadrado, por 2x, que es la derivada de lo que está dentro, más 0. Entonces esto en limpio, 2 con 2 se va, y sí, efectivamente me queda con x por coseno cuadrado. Lo que falta ahora es, ahora que la primitiva indefinida la tenemos, es sacar el dato de lo que falta con el f en 0, que vale 8, ¿sí? Entonces en este caso, por ejemplo, vamos a tener que f en 0 vale 8, y entonces simplemente es reemplazar. Fíjense, un medio de seno de 0 al cuadrado más la constante, vamos a ver que vale 8. Lo despejo como una ecuación común y corriente, que tengo que despejar esa constante, ¿sí? Seno de 0 es 0, un medio por 0, ¿sí? Más la constante, que vale 8, entonces la constante simplemente vale 8. Y finalmente la respuesta final de nuestra cuenta es la expresión completa, ¿sí? Un medio de seno de x al cuadrado más 8. Y esto sería el fin de este ejercicio.